favor. Ok. Bueno, vamos a comenzar muy bien. Entonces, bueno, entonces, em, la división de la sesión de hoy, como les había comentado, los que ya estaban de primeras, es que vamos a desarrollar un taller. Voy a explicarles la temática, hacemos algunos ejercicios y durante la sesión vamos a estar desarrollando el taller como tal. Es decir, yo les pongo unos ejercicios, los realizamos, los revisamos y seguimos con los otros ejercicios, ¿cierto? Y posterior a eso, entramos a la parte de la temática de cultura americana. Esta estructura gramatical que nos permite hablar acerca de tiempos del tiempo presente es una estructura gramatical bastante simple y nos permite hablar de diferentes temas. ¿Sí? Entonces, vamos a darle inicio. Ahora, me pueden escuchar todos, ¿cierto? Todos me pueden escuchar. Ok, ok, bueno, muy bien. Continuemos entonces. Yes. All right. Okay, so we are going to talk about the simple present tense. Entonces, el presente simple en su forma afirmativa, aquí lo tenemos, I, you, we, they, y tenemos el he, she, it. En la forma afirmativa tenemos que usamos cualquiera de estos pronombres más la base del verbo, que viene siendo el verbo ya conjugado. Me explico. Let me explain that a little bit for you. So we have, let's say that we have the verb to play, or that we have the verb to run, or the verb to, no, not to write, to play, to run, to do, or the verb to have. Okay? So these are the verbs: to play, to run, to do, to have. Jugar, correr, hacer, tener. A eso es lo que se le llama la forma infinitiva del verbo. ¿Cómo se le dice a alguien que me diga, ya sea que me lo diga o que me lo escriba? Esto lo hago con el fin de que todo le quede claro. ¿Cómo se le llama esto? ¿Forma qué? No escuché a nadie. Están todos ahí. Infinitiva. Infinitiva. Muy bien, gracias. Creo que a José le logro escuchar algo, pero se escucha bajito, José. Sí, infinitiva. Ok, bien, bien. Listo. Entonces, la forma infinitiva es simplemente la forma natural del verbo. Recordemos que en español, aquí damos un poquitico de español, los verbos que terminan en ar y los verbos que terminan en ir. Y los verbos que terminan ar, er, ir. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, esos verbos que terminan en ar es danzar, bailar, jugar, ¿cierto? Esa es la forma infinitiva. En español, así, danzar, bailar, jugar. Los que terminan en er, ejemplo, comer, beber. ¿Qué más será? Merecer, por ejemplo. Y los que están en ir, bueno, podemos colocar vivir, dormir, sentir, ¿cierto? Esos son verbos que terminan en ar, terminan en er o terminan en ir. Nosotros en español nunca decimos yo vivir en Montería, por ejemplo.
¿Cierto que no lo hacemos? No. Nosotros no decimos yo vivir en Montería, sino que decimos yo vivo en Montería. Es decir, hacemos algo que se llama conjugar el verbo. Esto que le estoy diciendo es gramática básica de bachillerato e incluso de primaria. Solo que me gusta ir por estos lados para ir recordando porque hay muchas cosas que se nos pasan, etcétera. Bueno, entonces yo vivo en Montería. Yo no digo yo vivir en Montería, yo comer carne, no. Yo como carne, yo como vegetales, yo bebo jugo, bebo gaseosa, etcétera, bebo agua, ¿sí? Yo merezco $1 millón al mes, por ejemplo, que no estaría nada mal. Bueno, entonces en inglés tenemos algo similar. Con el inglés tenemos estos pronombres, el I, el you, el we, el they, y tenemos el he, she y el it. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos verbos? Cuando nosotros vamos a hacer la conjugación de decir yo juego, por ejemplo, coloco el verbo el play sin esta partícula to. La partícula to, ups, bueno, permítame, yo lo vuelvo a hacer. Entonces, tenemos aquí el to play, teníamos el to have, para efectos digamos, del ejercicio y no volvernos otra vez a meter en todo, porque se me borró. You, we, y they, he, she, it. Entonces, nosotros lo que hacemos es que omitimos esta partícula que está aquí, ¿cierto? Esa partícula nunca la vamos a colocar para hacer el presente simple en su forma más simple. Y después les voy a explicar cómo así que en su forma más simple. Entonces, yo digo, I play. Yo digo, you play. Digo, we play, they play. Listo, hasta ahí. Entendido, listo, profe. No le coloco esa partícula to, porque si no, yo estaría diciendo yo jugar, tú jugar, nosotros jugar, ellos jugar, ¿cierto? Si yo colocara esa partícula acá, estaría diciendo yo jugar. Ahí no estaría diciendo yo juego, sino estaría yo jugar. Pero como lo estamos conjugando, le quitamos esa partícula y entonces esto ya significa yo juego o yo toco. ¿Por qué? Porque yo puedo también decir I play football, yo juego fútbol, perdón, o puedo decir I play piano, yo toco el piano. ¿Ok? Sirve ese verbo to play, significa jugar, tocar. ¿Ok? Es para que lo tengan allí muy presente. Vale. Acá Sarai me está preguntando qué significa la partícula to. Bueno, realmente la partícula to, aquí en esta estructura como tal, solo nos está indicando que el verbo está en su forma infinitiva, ¿cierto? Y por lo tanto, no está conjugado. Aquí no significa absolutamente nada. Después, ya vamos a ver, no nos vamos a meter en eso todavía, después podemos ver que eso puede llegar a tener un significado. Por ejemplo, pues vamos a colocarse acá un ejemplo solamente. I want to go to, let's say, Japan. Yo quiero ir a Japón. Sí, yo quiero ir a Japón. Aquí en este contexto, el to significa que quiere ir a, es decir, significa una a. Pero acá, en el contexto en el que estamos de formar verbos en infinitivo, no significa nada. Simplemente nos indica que el verbo termina en ar, el ir, cuando se traduce al español. No significa nada.
¿Ok? Muy bien, continuemos. Entonces, I play football, I play the piano. Juego fútbol o toco el piano. Puede significar eso. Pero resulta que cuando vamos a la tercera persona, ese verbo play cambia porque se le agrega una S. He plays, she plays, it plays. ¿Entendido hasta aquí? ¿Hasta el momento todo entendido? Yes. All right. Thank you very Yeah. much. Right. Thank you. Thank you for that. Okay. So, para esto, para formar las terceras personas, hay toda una regla. Hay toda una regla para formar eso. Sin embargo, yo quiero, antes de pasar a la regla, leer como venimos en el taller. Listo, déjenme borrar esto y continuamos. Entonces, tenemos aquí, entonces, no se les olvide, tenemos el pronombre, después la base del verbo y posterior a esto podemos colocar un complemento. Cuando yo digo he plays, él dice él juega o él toca, pero cuando yo coloco he plays the piano, ya estoy diciendo que toca el piano. Entonces ese the piano se convierte en un complemento que tiene otro significado si uno se vuelve, digamos, si uno quiere separar cada parte de la oración, que no me voy a meter en esa parte que puede llegar a ser aburridora, porque entonces no tendría sentido porque no quiero como meterme en tanto, digamos, concepto o en tanta explicación de que cada parte de esta oración es esto, esto es lo otro, no, sino por el momento lo más sencillo. Sujeto, tenemos la base del verbo y tenemos un complemento. Listo. Para la tercera persona singular, he, she, it, los verbos presentes siempre llevan una terminación especial. Aquí se explica cómo y cuándo se utilizan el s, es y el ies. Entonces, como regla general, todos los verbos, ojo, terceras personas. Estamos hablando solo de terceras personas. He, she, it. Esto no se lo vamos a colocar a las otras personas, I, you, we, they. Como regla general, a todos los verbos se le coloca S al final. Ejemplo, play, plays, read, reads. She plays tennis. He reads a book. ¿Ok? She plays tennis, he reads a book. Entonces, como regla general, a todos los verbos se le coloca S. ¿Cuáles son esas excepciones? Listo. Lleguemos entonces a esas excepciones. Se añade ES a los verbos que terminan en S, X, CH, SH y O. Esto se hace para facilitar la pronunciación. Entonces, kiss, que termina en doble S o termina en S, se convierte en kisses. She kisses her mother. Mix, que termina en X, se le agrega ES y se convierte en mixes. Entonces, he mixes the ingredients. Watch, que termina en CH, se convierte en watches. Y formamos entonces she watches TV. Brush, que termina en SH, se convierte en brushes. He brushes his teeth. Y por último, go, que termina en O, se convierte en goes. He goes to school. All right. Vamos a hacer que la señorita de acá, de Word, nos lo lea. Kiss kisses, she kisses her mother. Mix mixes, he mixes the ingredients. Watch watches, she watches TV. Brush brushes, he brushes his teeth. Go goes, he goes to school. He goes to school. Ok, good. Bueno, entonces esa es
la terminación en ES. Tengamos muy presente todos estos verbos que terminan de esta manera. Es importante, se los voy a colocar aquí en rojito para que quede bien claro que aquí está la terminación ES. ¿Ok? Solamente se lo marco en 1 porque acá ya lo tengo marcado totalmente. Listo. Muy bien, ahora la terminación IES, que es realmente la terminación en ES, solo que yo le coloco acá IES para que sepan que va a haber un cambio. Entonces, se usa cuando el verbo termina en una vocal seguida de Y. En este caso se cambia la I por I latina y se le agrega ES. Ahora, aquí hay una equivocación. Realmente no es cuando termina en una vocal, sino cuando termina en Y. Ese taller lo hice yo, pero no sé por qué se me pasó allá. Y, cuando termina en Y, seguida de una consonante. Ok. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Samuel, ya. iPhone de Valeria, tienes abierto el micrófono. Disculpa, profe. Vale. ¿Qué? Entonces se cambia la I por IES. Ejemplos. Aquí tenemos fly, que se convierte en flies. Tenemos cry, que se convierte en cries. Vamos a hacer que lo lea acá nuestra señorita asistente. Fly flies, the bird flies high. Cry cries, she cries often. She cries often. Ok, good. All right. Pero hay una excepción. Sí. Y aquí fue donde hubo el cambio de pronto por alguna razón. Cuando termina en Y, cuando termina en Y, ¿cierto? Seguida de una vocal, la I no se cambia, simplemente se le agrega S. Ok. Y no me está dando los ejemplos que yo necesito, pero se los voy a colocar. Voy a colocarles otro ejemplo. Joy se convierte en enjoys. So, he enjoys music. ¿Cierto? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo sería play, que según esta regla, ¿cómo sería entonces? Plays. She plays the piano. ¿Ok? Bien. Y esas serían como las excepciones, ¿cierto? Acá ya me lo está mostrando, no sé por qué lo tengo repetido, pero bueno, aquí lo está mostrando. Ok. Para verbos que terminan con una vocal seguida de Y, como play o enjoy, solo se añade la S. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Do you have any questions, guys? Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? Do you have any questions? Let me see. Yes. Okay, Sarai, what is the question? Ah, no, Sarai me lo escribió a las 2:26. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Do you have any questions? No, no questions. Okay, let's move on then. ¿Para qué utilizamos entonces el presente simple? Bueno, aquí tenemos acciones habituales diarias o rutinarias como
I go to school every day. Voy a dar otro ejemplo. She works from Monday to Friday. Otro ejemplo también sería, ejemplo, I wake up. Bueno, que acá sí, lo podemos colocar. Son rutinarias. I wake up at 5 in the morning on Saturdays. Coloquémoslo los sábados. Sí, eso es un ejemplo. Acciones habituales o rutinarias, ¿cierto? I go to school every day. She works from Monday to Friday. I wake up at 5 in the morning on Saturdays. Bien. Entonces, esa es una de las formas de utilizar el presente simple. That's one of the reasons why you should use the present simple tense. Now, we have facts. We have general facts or universal truths. That is, hechos generales o verdades universales. The sun rises in the east. Okay. El sol se levanta en el este. Ese es un hecho general, una verdad universal. Y situaciones permanentes como she lives in New York. Okay. She lives in New York. Eso es algo permanente. Cuando yo digo que vivo en una parte, yo no voy a decir al día siguiente que vivo en otra parte. Incluso si usted es un viajero, regularmente usted tiene un lugar donde vivir. Si una persona que viaja mucho durante el año, pero siempre tendrá como un lugar donde vivir, a no ser que ya usted sea un nómada y entonces esté viviendo en un lugar 15 días en un país o en una ciudad y así sucesivamente. ¿Ok? So she lives in New York. Eso es un estado o una situación permanente. Entonces, utilizamos el presente simple para acciones habituales, para hechos generales y para situaciones que son permanentes. All right. Let's continue. ¿Cómo respondemos a las preguntas de manera corta cuando nos hacen una pregunta? Primero que todo, vamos a decir cómo se forma una pregunta, ¿cierto? Y después hacemos un ejercicio para que quede más claro. Aquí tenemos la pregunta. Do you play the piano? Y la respuesta afirmativa corta es yes, I do. Y la forma negativa, no, I don't. Para las terceras personas utilizamos el does. Y ya, tranquilos que yo voy a ahondar un poco en este tema. Entonces, para las preguntas con does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. We have more examples here. Do they live in New York? Yes, they do. No, they don't. Does she work from home? Yes, she does. No, she doesn't. Bien, entonces, vamos a abrir acá para que esto quede mucho más claro. Tenemos una forma afirmativa. Vamos a colocar they play soccer on weekends. Esa es la forma afirmativa. Tenemos el pronombre they, tenemos el verbo en su forma base, play, y tenemos acá un complemento. They play soccer on weekends. Si yo lo quiero hacer en tercera persona, puedo decir, ¿cómo diríamos? He plays soccer on weekends. Ya recuerden, ¿por qué? Alguien que me conteste, ¿por qué aquí le colocamos S a este verbo y no le colocamos, por ejemplo, IES? ¿Por qué? Alguien que me diga en el chat o que me hable. ¿Por qué aquí a esa tercera persona le agregamos S a la I
y no la cambiamos por I latina y le agregamos ES. A propósito, se nos va a acabar la sesión, nos conectamos dentro de 10 minuticos. Pero alguien que me conteste la pregunta,